está en la línea para hablar de este tema Julio Hernández Barros. Él es responsable del Comité de Personas Desaparecidas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Julio, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Saludarte a ti y a todo nuestro extenso auditorio. Es un placer estar con ustedes. Julio, ¿qué opinas de estas recomendaciones y observaciones que da a conocer el día de hoy este Comité de la ONU? Mira, nosotros, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, daremos completo seguimiento a estas recomendaciones, las vamos a atender puntualmente, las reconocemos y bueno, pues trabajaremos para que junto con los otros organismos del propio Sistema Nacional de Atención a Víctimas se garantice plenamente pues los derechos que tienen todas las víctimas de desaparición forzada en el país, ¿no? Es decir, nosotros reconocemos que la desaparición forzada es un problema en México, sí, y creo que solamente partiendo de este reconocimiento se pueden encontrar soluciones. Uno de los puntos que ha destacado el comité es, Julio, y tú lo sabes, que no hay datos confiables, datos claros sobre desapariciones en el país y bueno, y no solamente sobre desapariciones en el país, sino cuántos de ellos son desapariciones forzadas, que son aquellos casos en los que hay pues funcionarios involucrados, digamos. Por ejemplo, el caso Ayotzinapa, donde ya se sabe que hay hubo una participación de un alcalde, participación de policías, en fin, que no hay datos concretos, Julio. Sí, es cierto, es decir, nosotros que estamos construyendo el Registro Nacional de Víctimas, este registro todavía adolece de fallas, dado que los estados de la República no han vertido todavía en el Registro Nacional de Víctimas toda la información que nosotros necesitamos, no solamente de los desaparecidos, sino de víctimas de otros delitos. El Registro Nacional de Víctimas no solamente contiene datos de desaparecidos, sino de todas las víctimas del país. Sí. Y efectivamente la PGR tiene un registro de personas desaparecidas, que tampoco está funcionando al 100%, es decir, México, y ha habido discrepancia en los números, tenemos unos datos de cerca de un poco más de 22,000 personas desaparecidas, sí, y de esas 22,000 personas desaparecidas, bueno, pues a ciencia cierta, no se saben cuántas de ellas fue un miembro de las policías municipales, estatales, federales, los que participaron en esas desapariciones. Y creo que este registro, bueno, efectivamente, como bien dice el comité, nosotros lo respaldamos esto, debe hacer una clara diferenciación entre los casos en donde la desaparición involucra a particulares o simplemente se desconoce el paradero de la persona, y aquellos en donde la autoridad ha participado o consentido la desaparición, ¿no? Tú recordarás, Julio, que me parece que fue hace 2 años, Human Rights Watch pudo documentar algunos casos, es decir, no es que esos datos fueran el total de los casos en el país, sino que fueron los que pudo documentar bien, ¿no? Contar toda la historia, tener entrevistas, tener toda la información, y ellos documentaron entonces 149 casos. Ustedes en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas han dado una cifra de desaparición, de casos de desaparición forzada de los que ustedes tienen conocimiento, y son 194. ¿Cómo llegaron a este dato, Julio? Mira, la Ley General de Víctimas, entre sus principios, tiene un principio que es el principio de buena fe, Olivia. Sí. Es decir, que nosotros, cuando la víctima nos dice que es víctima y nos cuenta su historia, por ese simple hecho, tiene acceso a una serie de derechos que la Ley General de Víctimas le otorga. Entre ellos, bueno, pues a nosotros creerle que es víctima de entrada, ¿verdad? Y en este caso, bueno, estos casos se refieren a 194 casos en donde los propios familiares de las víctimas de desaparición han comentado que autoridades federales, autoridades estatales y sobre todo autoridades municipales han participado en desaparición, de manera que estos datos son arrojados por el dicho de las propias víctimas que nos han manifestado a nosotros esta situación. La calificación de desaparición forzada como tal no es una que nos corresponda a nosotros, sin embargo el principio de buena fe, el principio de creer a lo que dice a las víctimas, bueno, pues nos lleva a esta cifra, ¿no? Entonces estos 194 casos son los que ustedes han podido documentar porque son de personas que se han acercado a la comisión en busca de apoyo y de la aplicación de la Ley General de Víctimas. Es correcto, ¿no? Es decir, no es una cifra a nivel nacional, sino es una cifra a partir de más de 2,500 casos de desaparición que llevamos nosotros directamente en la comisión atendiendo a las víctimas de desaparición. De esos 2,500 casos que llevamos, 194 se nos reportan como desaparición forzada. Y digamos, no podemos ir, digamos, comentando uno a uno estos casos, Julio, son 194, pero ¿cuáles son
digamos, los patrones que se repiten, si es que existen, en estos 194 casos, de 2.500 en total, con los que ustedes están trabajando, en donde se configuraría el delito de desaparición forzada? Sí, pues creo que la mayoría de ellos se refieren a policías municipales. Un caso muy relevante de estos, bueno, pues es el de Ayotzinapa, ¿no? Donde la policía municipal de Iguala y la de ¿Forma Cocula, parte de estos 194 casos el caso de estos Ayotzinapa? 43 de Ayotzinapa están incluidos en estos 194 casos. Y bueno, pues el patrón, tú lo sabes y la audiencia lo sabe, esa línea tan tenue que existe entre la infiltración del crimen organizado en este tipo de policías municipales y la pertenencia de los propios miembros de las policías al crimen organizado. Es decir, que no hay una diferencia clara en las policías municipales de quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y bueno, pues con más de 4,000 policías municipales distintas, bueno, pues es difícil tener un control de todos estos cuerpos policíacos. Y de ahí, bueno, pues la dificultad de poder determinar que verdaderamente estén capacitados, que sean personas que hayan pasado el control de confianza, que sean personas que verdaderamente tengan la vocación de proteger a su ciudadanía, ¿no? Y es lamentabilísimo, vaya, la desaparición forzada, porque ocurre en manos de quien debiera cuidarte, ¿no? Es decir, quien debiera protegerte, quien debiera darte seguridad, es el mismo que te desaparece. Entonces, bueno, pues son casos verdaderamente graves, en donde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, bueno, pues está poniendo ya también desde hace algún tiempo, desde su creación, creando las bases para un borrador, por ejemplo, para una ley de desaparición forzada, que contenga también una declaratoria de ausencia por desaparición, que contenga un tipo penal único para toda la República Mexicana. Porque, y que Julio, contenga... Perdón que te interrumpa, pero más para puntualizar, el Comité de la ONU sobre esto que mencionas, pues ha insistido en que se tiene que tipificar el delito de desaparición forzada. ¿No está tipificado como tal en México? Algunos estados de la República lo tienen tipificado, a nivel federal está tipificado el delito. Sin embargo, las condiciones de su tipificación no en todos los casos son las mejores. Es difícil integrar el delito, ponen muchos requisitos para su integración, y en otros casos, pues de plano no existe. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un tipo penal que sea único en toda la República Mexicana y en donde, acreditándose la participación o el consentimiento por parte de alguna autoridad, sea quien sea esa autoridad, se tipifique este delito de desaparición forzada y se apliquen castigos y penas que puedan resultar ejemplares, de manera que se haga una, digamos, se desincentive la comisión de estos actos a través de estos hechos, y también a través de una búsqueda efectiva de las personas que están desaparecidas, priorizando en todo momento, ya lo decías en el resumen, la búsqueda con vida de las personas, ¿no? En eso estamos trabajando en la comisión. Incluso el comité saludó la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y bueno, pues reconoce los trabajos que hemos estado haciendo en este sentido, ¿no? Oye, por último, Julio, muy rápido ya para despedirnos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas coincide con lo que dice en este comunicado conjunto la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, de que las recomendaciones no reflejan adecuadamente la información que presentó México ante este comité en Ginebra, ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo en esta materia de desaparición forzada. ¿Coinciden? La Comisión Ejecutiva acata al 100% las recomendaciones que nos hace el comité y trabaja para solucionarlos. Es decir, más allá de calificarlos o restarles valor, trabajaremos para que dentro de un año la Comisión Ejecutiva que tenga que rendir su informe haya cumplido cabalmente con todo lo que el propio comité de la ONU ha solicitado, ¿no? Y nosotros, como parte del sistema, bueno, pues también trabajaremos con otros órganos del Estado para que den cumplimiento también a las recomendaciones que hace el comité. Muy bien, pues muchas gracias, Julio Hernández Barros, el responsable del Comité de Personas Desaparecidas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Gracias, Julio, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo cariñoso a todo el auditorio. Gracias, hacemos pausa, regresamos con más.